Damos inicio a la clase el día de hoy, día miércoles 27 de abril 2022, correspondiente al curso Mecánica y Fluidos 1, sección A. Empezamos compartiendo pantalla. La clase pasada quedaron pendientes un par de problemas que no los detallamos. Vamos a explicarlos. Era el problema número 6 y 7. Acá lo tenemos. Se trata de dos tubos que están viendo ustedes en la figura espacial, en los cuales tienen un fluido, ambos, el mismo fluido, de densidad relativa 0.923 y están instalados o tienen instalados entre ellos un manómetro de columna de vidrio con mercurio. Ese es el manómetro, y el líquido que está utilizando este manómetro es mercurio, cuya densidad relativa me la dan, que es casi 13.6, ya la conocemos, y está marcando está leyendo ese manómetro una distancia de 300 milímetros, ¿no? Una diferencia de niveles en el mercurio de 300 milímetros. Lo podemos ver en la vista planar, acá, la disposición inicial, que es la que tenemos acá al lado izquierdo. Acá están los dos tubos, ¿no? El mercurio con una diferencia de nivel de 300 milímetros, y todo esto está lleno del fluido, tanto A como B, del fluido que tiene esta densidad relativa. Dice que posteriormente a este tubo A se le ha incrementado la presión, 6 kilopascales, le hemos incrementado la presión acá. Lógicamente, ese incremento de presión va a hacer que este nivel del líquido que teníamos acá pues baje, y en el tubo B se ha disminuido la presión con mucha más razón. Entonces vamos a tener que el líquido de todas maneras va a bajar acá, y con respecto al nivel anterior acá va a subir, ¿no? Acá hay un incremento de presión, acá hay una disminución de presión. Me dan los valores 6 kilopascales acá, y acá se ha bajado en 2, ¿no? Tendremos pues realmente esta situación final de la disposición de este manómetro que está conectado entre estos dos tubos. Cuando colocamos un manómetro de columna de vidrio, que es este que está acá, eh, la diferencia de nivel es la lectura del manómetro, ¿no? O sea, hay un manómetro conectado entre ambos tanques. ¿Cuál es la lectura de este manómetro en este antes? 0.3 metros de mercurio. ¿Cuánto será la lectura acá? Es la diferencia de niveles. Entonces, cuando pregunta cuál es la nueva lectura del manómetro, ¿no? La nueva lectura será 0.3 más estas 2x, ¿no? Más 2x. O sea, la pregunta del problema es, esto sucedía antes, acá aumenté presión, quité presión, se movieron los niveles, ¿no? Ahora la nueva lectura es 0.3 más 2x. Eh, esta nueva lectura la voy a poder dar como respuesta si es que yo obtengo esta distancia x. ¿Cómo se resuelven estos problemas del antes y el después? Pues se plantea manometría en el antes, se plantea manometría en el después, y se relacionan las dos ecuaciones.
Esa es la manera de resolver ese tipo de problemas, ¿no? Entonces vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a plantear primero el antes, ¿no? Manometría en el antes. Y voy a aplicar manometría tal como hemos hecho en los problemas anteriores, ¿no? Yendo desde este punto A por este recorrido hasta el punto B, ¿no? Desde el punto A hasta acá incremento presión, desde acá hasta acá pierdo presión, de acá hasta acá pierdo presión. Recuerden que siempre que bajo aumento, siempre que subo pierdo presión y pierdo presión. Entonces empezamos. La presión en A, acá la tenemos. Hay un incremento de presión para irme de acá a acá, más el líquido que está en esta parte es de 923 kilogramos fuerza metro cúbico y la distancia para ir de acá a acá es 0.1. Ya estoy acá, ¿no? De acá hasta acá pierdo presión menos en mercurio 13.550, una distancia 0.3. Desde este punto hasta este punto pierdo presión negativo en el líquido que está acá, que es 923 kilogramos fuerza metro cúbico, y la distancia 0.1 metro. Y me encuentro con la presión en B. Pasamos la presión en B al lado izquierdo, me queda una diferencia de presión en el lado izquierdo. No tengo que definir si es absoluta o manométrica porque es una diferencia de presión. Todos los valores que están acá son deltas de presión. Los junto y obtenemos este valor de 4065 kilogramos por metro cuadrado de presión. Acá tenemos la ecuación de manometría para el caso del después, ¿no? Cuando yo he incrementado presión acá y he quitado presión acá, entonces hay una nueva disposición manométrica, la escribimos, ¿no? ¿Cuánto tengo de presión acá? Tengo la presión que tenía anteriormente más 6 kilopascales. Desde este punto hasta este punto incremento mi presión en líquido manométrico 923 kilogramos fuerza metro cúbico y la distancia de acá a acá es 0.1 más X. Estoy acá desde este punto hasta este punto donde se termina el mercurio, ¿no? Pierdo presión, negativo. Líquido mercurio 13.550 kilogramos fuerza metro cúbico, distancia desde acá hasta acá 0.3 más 2x. Me encuentro en este punto. Desde acá hasta el centro del recipiente eh, pierdo presión porque estoy subiendo, negativo. El líquido que hay acá es de 923 kilogramos fuerza metro cúbico y la distancia que hay desde acá hasta acá es 0.1 menos x. Y me encuentro en este sitio donde tenía o tengo la presión en B que tenía acá disminuida en 2 kilopascal según dato del problema. Entonces tenemos una segunda ecuación, juntamos PA menos PB, tal como lo estamos viendo acá, PA menos PB, simplificamos 923 por punto 1 y menos 923 por punto 1, ¿no? Y obtenemos esta expresión. Estos 6 kilopascales con estos 2 kilopascales se convierten en negativo 8 kilopascales en el lado derecho de la ecuación. Todos estos términos, estos tres términos que están acá, los he trabajado con peso específico, kilogramo fuerza metro cúbico, y estos paréntesis son metros, ¿no? Por lo tanto, esto es kilogramo metro cuadrado, kilogramo metro cuadrado, kilogramo metro cuadrado, unidad con la cual yo frecuentemente trabajo las ecuaciones de manometría. Pero acá tengo un kilopascal, por lo tanto este kilopascal tengo que pasarlo a kilogramo fuerza metro cuadrado, ¿no? Transformamos estos kilopascales en kilogramo fuerza metro cuadrado, ¿no? La presión, la diferencia de presiones PA menos PB, ¿no?
ya lo obtuve acá al lado izquierdo, ya sé cuánto es la diferencia de presiones original, sin el incremento del 6 ni la disminución de 2, ¿no? Esta diferencia de presión es 4065, lo colocamos acá, ¿no? Y vemos que en esta ecuación la única incógnita es 2x. Despejamos 2x, me salen metros, punto 0646 metros. Entonces yo ya puedo dar lectura, ¿no? A lo que me está indicando este manómetro en el después, ¿no? En el después la lectura del manómetro es 0.3 más 2x, ¿no? Eso es lo que pide el problema. ¿Cuál es la nueva lectura del manómetro? La lectura anterior era 0.3, ahora la nueva lectura es 0.3 más 2x. Pero ya averigüe cuánto es 2x, ¿no? Este valor. Por lo tanto se lo sumo. 0.0646 me da una distancia en metros. Y como la pregunta es en milímetros, pues lo paso a milímetros, 365 milímetros como respuesta. De esta manera hemos resuelto un problema del antes y del después. Acá tenemos otro problema, ¿no? Donde vamos a mostrar acá la condición inicial, ¿no? Me dicen que acá esto está libre a presión ambiental y solamente se ha hecho un cambio de presión en el recipiente B, ¿no? Acá el recipiente B estaba acá, entonces se le incrementa la presión en esta zona, ¿no? El incremento de presión es justamente lo que dice acá. Se realiza un incremento de presión en el depósito B, ¿no? Y eh, hay la nueva diferencia de presión entre A y B en columna de centímetro de agua, ¿no? Quiere que haya la diferencia de presiones, ¿no? La nueva diferencia de presiones entre A y B, ¿no? En columna de agua. Entonces, vemos que justamente tenemos una condición inicial, agua y aceite, me dan los datos del aceite, punto 83, ¿no? Aparte de eso, me dan los diámetros, ¿no? 0.7 centímetros, ¿no? Diámetro interior del tubo que conecta agua con aceite, se está refiriendo a este tubito delgado, su diámetro es 0.7 centímetros, ¿no? Y el diámetro de los cilindros grandes es 4.4 centímetros, ¿no? Son datos geométricos de estos dos, tanto del tubito como de los dos cilindros. Se realiza un incremento de presión en el depósito B, acá, produciéndose un desplazamiento, o sea, a la hora que yo incremento la presión en este lado, pues el nivel que inicialmente estaba acá, pues baja, ¿no? Y la cantidad que baja, ¿no? Punto un metro es un dato, ¿no? 10 centímetros, esta distancia. Vamos a proceder para resolver este problema de igual manera que el problema anterior. Planteamos manometría en el antes, ¿no? Presión en A, tenemos acá. eh, Desde este punto hasta este punto, o sea, de acá a acá, estamos bajando. Incremento de presión, peso específico del agua, por esta distancia desde este nivel hasta este nivel, que es X. Luego desde acá hasta acá arriba, pérdida de presión, negativo, peso específico del aceite y la distancia desde este punto hasta este punto, tal como vemos acá, es Y. Y me encuentro con la presión en B, ¿no? Esta es la condición inicial de manometría. La ecuación después, después de que se ha incrementado la presión en el lado B, acá ha habido un incremento de presión, se ha bajado el nivel, ¿no? Y bueno, tendremos, ¿no? Una presión en este lado, presión en A, que no se ha modificado, ¿no? No se ha incrementado ni se ha quitado presión en el lado A, sigue siendo la misma, la presión acá en la superficie, presión en A, pero desde este nivel hasta este nivel, ¿no? Hay un incremento de presión
más que el líquido agua, gama del agua, y la distancia desde este nivel hasta este que están viendo ustedes acá abajo, pues será esta distancia A más X y más punto 1, que es lo que estamos viendo dentro del paréntesis. Y ya me encuentro acá. Desde este punto hasta el nivel de aceite, ¿no? Estoy perdiendo presión, peso específico del aceite, y la distancia desde acá hasta el nivel de aceite es justamente 0.1 más Y. Acá ya me pasé del nivel y hay que quitarle A. 0.1 más Y menos A. Y por último acá me encuentro con la presión en B que tenía acá, pero que ha sido incrementada en un delta de P que justamente quiero hallar, ¿no? Porque el incremento acá es el delta de presión que hay ahora entre A y B, ¿no? Esto es lo que deseo obtener. Eh, Despejamos presión A menos presión B en el lado izquierdo en la ecuación 1, despejamos presión A menos presión B en la ecuación 2. Por lo tanto, va a quedar dos igualdades, ¿no? Lo que despeje de acá y lo que despeje de acá me va a dar una nueva ecuación que va a ser la que están ustedes viendo acá en la parte inferior. Donde está el delta de P que quiero hallar. Esto es lo que quiero hallar. Por lo tanto, me falta, ya tengo los pesos específicos del agua, que es 1000, el peso específico del aceite, que lo tenemos acá, que es 830. Únicamente me falta saber cuánto es A para poder hallar el delta de presión. Aquí lo tenemos, peso específico del agua, 1000, 830, los pesos específicos del aceite, y como ven ustedes en esta ecuación, para obtener el delta P me falta solamente saber cuánto vale A. ¿Qué cosa es A? Lo que ha bajado de nivel acá, el aceite, por efecto del incremento de presión que hemos tenido acá, ¿no? Esta distancia A. Y esa misma distancia es la que ha subido el agua acá. Pero este volumen que ha bajado en este cilindro de aceite, ¿no? Es el mismo que ha hecho bajar a este nivel. Por lo tanto, este volumen que está acá, que bajó, es el mismo que ha bajado acá. Y tengo los diámetros de este cilindro y el diámetro de este tubo. Por lo tanto, para hallar esta distancia voy a igualar volúmenes. Este volumen, ¿no? O este que es lo mismo, ¿no? Que sería igual a este volumen que ha bajado acá en el tubito. Calculamos este volumen, que vendría a ser el área de la base de este cilindro cuyo diámetro conozco, multiplicado por esta altura A, ¿no? Lo mismo para el pequeño cilindro que tenemos acá, cuyo diámetro es conocido, ¿no? En metros, 0.007 metros es el diámetro de este pequeño tubo, y el diámetro acá es 0.044 en metros. Procedemos a despejar el valor de A, me sale esta distancia, y esta distancia la coloco justamente en la ecuación que tenemos acá para hallar el delta de P que me permite responder al problema. Entonces, como ya conozco los valores de A, ya sé el valor de delta de P, que es lo que está preguntando el problema. Como todo esto lo he trabajado en kilogramo metro cuadrado, tengo mi cambio de presión en kilogramo metro cuadrado. Quiere el cambio de presión no en kilogramo metro cuadrado, sino en columna de agua, en centímetros de agua. Entonces habrá que pasar con el factor de conversión que tienen ustedes en unidades a metros de agua y a centímetros de agua. Delta de P entonces será 2.164 centímetros de agua. Y con esto damos por concluido lo que nos quedaba por ver en
la diapositiva de la clase del día viernes. El día de hoy vamos a ver, como la sesión de hoy día, los medidores de presión. Y al hablar de medidores de presión, vamos a hablar de los, primero de los barómetros, que son los encargados de ver la presión atmosférica, ¿no? La presión ambiental. Hay dos tipos de barómetros en esencia que se ven comúnmente en ingeniería. Vamos a ver cómo es por dentro un barómetro y de qué manera mide la presión del lugar, presión atmosférica o también llamada presión barométrica. Vamos a ver las diferentes unidades en las cuales estos barómetros muestran la presión atmosférica. Los barómetros son muy aplicados en aviación, también en lecturas para la meteorología, para saber el ambiente del clima, en aviación para medir la altitud de un avión, nos permiten indirectamente medir la altitud de un avión, nos permiten indirectamente medir la velocidad de un avión, tal como lo vamos a ver en la segunda parte del curso, ¿no? Estos barómetros también están instalados en todo centro de investigación, cualquier centro de investigación, laboratorio, dígase, van ustedes al laboratorio de la Facultad de Ingeniería Civil, en la puerta, en la entrada van a encontrar un barómetro, van ustedes al laboratorio de máquinas térmicas de la facultad y en la entrada van a encontrar un barómetro, ¿no? Es importante medir la presión ambiental atmosférica, ¿no? Sobre todo en un laboratorio de motores, un laboratorio donde hay máquinas térmicas, porque el motor se alimenta de aire y la presión de ese aire del cual toma del ambiente para funcionar pues es diferente si ese motor trabaja acá en Lima o si ese motor trabaja en Puno o si ese motor trabaja en Arequipa, ¿no? Entonces la medida de esa presión, ¿no?, que se da en estos barómetros es importante. Esto es un medidor de presión atmosférica. También hay medidores de presión manométrica, es el que hemos estado viendo en algunos problemas. Los tubos de vidrio, que es un manómetro de columna, se le suele llamar. Los manómetros Bourdon, que son esos de relojes, ¿no?, que hemos visto que su lectura es lo que siente su pie menos lo que siente su cabeza. Vamos a ver cómo son por dentro y también vamos a ver, al ver esos manómetros Bourdon, sabemos que leen presiones manométricas y esas presiones manométricas, por lo que hemos visto anteriormente, pueden ser positivas y pueden ser negativas. Entonces un manómetro está en capacidad de medir presiones manométricas positivas y presiones manométricas negativas. Esos manómetros que miden las dos cosas, tanto las positivas como las negativas, se le llama manovacómetros, instalados en muchas instalaciones, en las salidas de las plantas de vapor de generación de energía eléctrica. Dentro de uno de los componentes de la planta de vapor está el llamado condensador, que está a la salida de la turbina de vapor. Y ahí van a ver ustedes instalado un manovacómetro, ¿no? O a veces un vacómetro, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí se dan presiones por debajo de la presión atmosférica y ese valor, esa presión, les va a permitir ustedes saber el salto de energía de las turbinas, ¿no?, cuando lo vean en el curso de termodinámica. También estos manovacómetros, o los vacómetros, pues tienen diferentes unidades, ¿no?, que normalmente son utilizadas, ¿no? Se habla de presiones de vacío, ¿no? Vamos a hablar qué cosa es la presión de vacío, ¿no?, las diferentes unidades en las cuales se expresa esas presiones de vacío. Bueno, es el tema de hoy día, los medidores de presión. John Isaac, Ozuna, otra pa' que se moje el panty, otra pa' que se toque solita. Juanca.
Pa' todas las gatas que pidieron acción. Un perreo sato con sustancia. Le fascina el peligro, que la ponga en tensión. Que la lleven pa' lo oscuro y que le den presión. Presión, 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 presión. Escucho perreo con la gata. Presión, 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 presión. Bueno, después de escuchar un poco de música introductoria al tema y un poco para despertarlos si que se están durmiendo, vamos a ver todo lo que se ha visto en el video anterior sobre cómo son los barómetros. Es un resumen prácticamente de lo que está en ese video. Lo vamos a ver al detalle acá en esta diapositiva, ¿no? Eh, en la cual vemos un tubo de Torricelli, ¿no? La experiencia de Torricelli que se hizo pues en hace muchos años, ¿no? Muchos siglos en esencia, donde justamente Torricelli experimentó, agarró un tubo de vidrio completamente lleno, lo tapó, lo invirtió, lo puso en un depósito de mercurio y bueno, obtuvo lo que ya conocemos en el curso de física como la presión atmosférica, equivalente a 760 milímetros de columna. Lo que vamos a comentar acá, ¿no? Son dos aspectos importantes de este barómetro. ¿Por qué para medir la presión atmosférica usamos el mercurio? ¿No? Podríamos usar acá otro líquido, ¿no? El mercurio es muy caro, el mercurio es venenoso, un derrame de mercurio es peligroso. Entonces, pero todos los barómetros de este tipo siempre utilizan el mercurio. ¿Por qué no utilizar otro líquido? Si yo pusiera acá vino, ¿no? Voy a tener un problema, ¿no? De que la columna que me va a salir acá de presión atmosférica pues va a ser muchos metros, demasiado grande la columna para leerla. Lo mismo si coloco agua. Si yo coloco acá agua en lugar de mercurio, pues la columna me va a salir 10.33 metros, ¿no? Esa es una ventaja del mercurio, ¿no? Yo coloco mercurio acá y la columna que me va a representar la presión atmosférica es menos de un metro, ¿no? 3/4 de metro más o menos, ¿no?
Entonces, relativamente el espacio para tener un barómetro de mercurio, pues es prácticamente 1 metro de altura, ¿no? Esa es una de las ventajas del mercurio. Otra de las ventajas del mercurio es que la emisión de vapor de este mercurio en esta zona, ¿no?, que estamos viendo acá, que debe ser de vacío para que la lectura sea correcta de la presión atmosférica. Acá tiene que haber vacío, tiene que haber cero de presión absoluta, ¿no? Y lógicamente recién esta columna será la presión atmosférica. Pero si yo coloco acá otro líquido, si acá hay emisión de vapor, supongamos que el ambiente que rodea al manómetro, al barómetro, perdón, sea pues una temperatura de 20 grados centígrados, 25 grados centígrados, que es lo normal, ¿no?, de temperatura atmosférica. Y si coloco acá vino, pues a esa temperatura ese vino va a emitir vapores. Y por lo tanto acá habrá una presión de vapor atrapada que me va a causar error en la lectura del manómetro. Si coloco agua, lo mismo, ¿no? Siempre va a haber una presión de vapor acá. El mercurio por excelencia, ¿no? Si revisan en las tablas de termodinámica las presiones de vapor, ¿no?, van a ver que para temperaturas entre 10 a 20 a 30 grados centígrados prácticamente no emite nada de vapor. Es insignificante. Por lo tanto, acá yo tengo cero de presión, ¿no?, casi nada. Yo diría que eh, su presión de vapor a esas temperaturas es bajísimo. Casi nada leen en las tablas de termodinámica. 0.0000 de unidades. Insignificante, ¿no? Una de las razones por las cuales pues los barómetros son utilizan el mercurio como el líquido, ¿no?, para medir la presión barométrica, ¿no? Otra de las ventajas pues es el tamaño, ¿no?, que te va a dar acá, ¿no?, la columna representativa del mercurio. Estos barómetros, algunos, estos milímetros de mercurio, ¿no? Estos milímetros de mercurio, pues algunos le llaman Thor, ¿no? ¿Y de dónde salió este Thor? Pues de Torricelli, ¿no? Del creador de este barómetro, ¿no? Entonces las 4 primeras letras pues dan nombre al milímetro de mercurio, ¿no? O el Torricelli, ¿no? 760 Thor, un Thor es equivalente a 1 milímetro de mercurio. Pero también algunos expresan el mercurio o la columna de mercurio correspondiente a la presión atmosférica como micrometros, ¿no? Micrómetros. Y bueno, simplemente le dicen micrones, ¿no? Acá me falta corregir. El equivalente no es 760 micrones, sino 760.000 micrones, ¿ya? Falta agregarle 3 ceros. Lo voy a corregir para ya subirlo a la plataforma. Voy a sacar el que está ahí. Voy a colocar esto correctamente. Ya acá hay un error. Son 760.000 micrones. Y bueno, esta presión atmosférica es 101.3 kilopascales, ¿no?, que en bares es 1.013. Y bueno, acá hay otra medida de estos barómetros que van a ver en muchos barómetros, ¿no? Es el hectopascal, ¿no? El kilopascal es 1000 pascales, el hectopascal es 100 pascales, tal como lo vieron en el introductorio que vimos ahí, ¿no? Entonces, en los barómetros van a ver ustedes pues los Thor o los milímetros de mercurio. En los digitales van a ver los micrones, ¿no? Generalmente en los barómetros digitales se aparecen en micrones. Y también en otros barómetros el hectopascal, ¿no? Entonces de ahí la razón de esta equivalencia, un poco para interpretar. Vuelvo a repetir, acá hay que corregir esto a 760.000 micrones. ¿Ok? Entonces,
Generalmente hay dos tipos de barómetros, ¿no? El que estamos viendo acá, que es el de Torricelli. Acá está dentro el tubo, ¿no? En la parte de abajo está el recipiente de mercurio, ¿no? Y acá en esta zona donde ven este vidrio, ¿no? Se mide la altura del barómetro de Torricelli, ¿no? El nivel. Y acá hay una regla al costado, ¿no? Que nos muestra la distancia desde el nivel inferior del tanque hasta acá. Este es el barómetro de Torricelli y este es el otro barómetro llamado aneroide, ¿no? Que es como un reloj donde la aguja me indica a mí cuánto es la lectura de la presión atmosférica. Este es vamos a decir, el que se usa frecuentemente en los aviones, en lugares donde necesito medir la presión, ¿no? Atmosférica. En las estaciones meteorológicas, ¿no? Vemos colocados estos anemómetros, barómetros aneroide de este tipo, ¿no? Entonces vamos a pasar a describirlos, ¿no? ¿Qué cosa es un barómetro el que hemos visto acá, el Torricelli, ¿no? Se le llama de Fortin porque Fortin pues le agregó algo al de Torricelli, ¿no? Primero lo hizo de esta forma. Acá en el centro está el tubo de Torricelli, acá abajo está el recipiente con el mercurio y acá al costado le ha puesto una regla, ¿no? Y el nivel del mercurio que está más o menos por acá, ¿no? Acá está la regla, ¿no? El nivel del mercurio que voy a medir, que son los 760 milímetros de mercurio, ¿no? Acá hay una regla en milímetros, ¿no? ¿Cuál es la novedad? Que acá la regla en milímetros tiene una pequeña reglita al costado que se llama nonius, ¿no? Los que han manejado alguna vez un vernier, ¿no? Han visto que el vernier, que es el que sirve para medir longitudes, diámetros de tuberías, etcétera, tiene una pequeña reglita, ¿no? Llamada nonius, ¿no? ¿Para qué sirve esa pequeña reglita? Para dar pues una aproximación más a la lectura que tenemos en milímetros, ¿no? Si yo puedo leer en la regla grande 760 milímetros, 758 milímetros, 757 milímetros, con este nonios instalado acá yo voy a poder leer 750.2, 750.3, es decir, dar una décima de milímetro más con la ayuda del nonios, ¿no? Dar mayor exactitud a la lectura de la altura de este mercurio, ¿no? Entonces, esos son los dos aportes del barómetro de Fortin, que realmente es un barómetro de Torricelli, ¿no? Lo puso en una caja para protegerlo, porque este es un tubo de vidrio, ¿no? Y el mercurio es peligroso si se rompe. Y lo otro es que le agregó un nonios para medir con mayor exactitud esta altura de los 760 milímetros de mercurio que normalmente marca un barómetro de este tipo, ¿no? El otro barómetro, el que tiene forma de reloj, se llama aneroide. Este barómetro también es tal como lo están viendo acá, ¿no? Aparte de generalmente, pues no va solo estos barómetros aneroides, ¿no? Van en los aviones, ¿no? Están dentro del avión para medir la presión adentro, ¿no? Y también hay un barómetro que mide la presión de afuera, ¿no? Y en función de la presión de afuera en los aviones, yo puedo saber a qué altura está el avión. También el barómetro que está afuera, que mide la presión estática del nivel donde se encuentra el avión, me permite medir la velocidad a la que está yendo el avión. Eso lo vamos a ver en la segunda parte del curso, cómo es que funcionan estos medidores de presión, estos barómetros en el interior de un avión. Pero si este barómetro lo tenemos acá a la intemperie, en un lugar, ¿no? Donde yo quiero medir la presión atmosférica, pues está libre, así como está acá, ¿no? Está acompañado generalmente de otros medidores, sobre todo ambientales, ¿no? De temperatura, humedad ambiental,
interno, aparte de ser un barómetro, pues también tiene otras mediciones adicionales. Y estos barómetros, pues, acá estamos viendo que utiliza este que estamos mostrando. Acá vemos unidades de hectopascal y milibar, ¿no? Que son lo mismo, ¿no? Un milibar y un hectopascal es lo mismo. Si vemos que una atmósfera es 1.013 bar, ¿no? Entonces en milibar serían 1013 milibares. Una atmósfera en pascales es 101.300. Hectopascales sería 1013 hectopascales. Entonces esta misma atmósfera es 1013 milibar, esta misma atmósfera es 1013 hectopascal. El milibar es lo mismo que el hectopascal y eso es lo que vemos acá, ¿no? Dice que todas estas medidas que están acá son milibares si tú quieres o hectopascales si tú quieres porque las dos son lo mismo, ¿no? ¿Cómo es por dentro un aneroide? ¿Cómo es que mide la presión el aneroide? El Torricelli sí lo conocen porque ya lo han visto de física, pero el aneroide, ¿cómo mide la presión? Entonces, el aneroide, pues dentro de este disco, tiene una cápsula, ¿no? Tal como lo están viendo acá, una cápsula que estamos viendo la cápsula vista desde arriba, ¿no? Y esta cápsula eh, vista en lateral, ¿no? Sería más o menos así, tal como la están viendo acá, ¿no? Es su vista de arriba, esta es su vista lateral, ¿no? Y como ven, tienen unos es de metal, ¿no? Es de metal que tiene esta forma media flexible, como si fueran caídas, ¿no? Como si fueran pisos, como si fuera una escalera en la parte superior, en esta zona y en esta zona. Eh, esta cápsula, dentro de ella, en el interior, ¿no? Se hace un vacío, ¿no? Un casi vacío, porque es imposible llegar al vacío absoluto, es imposible llegar al cero, ¿no? Vamos a decir que es un vacío extremadamente cercano al cero. Y lo mismo acá, ¿no? En la otra vista, ¿no? Es un vacío, por eso le llaman vacío parcial. Entonces, acá tenemos vacío, ¿no? Y por afuera de esta cápsula, en todo este ambiente de la cápsula, ¿qué cosa está sintiendo esta cápsula? La presión atmosférica. Entonces, la presión atmosférica que está sintiéndose acá encima y el vacío que hay dentro, pues hace que esta cápsula se mueva, se flexe, ¿no? Y ese movimiento, ¿no? Que causa la presión atmosférica, ¿no? Incidiendo sobre un vacío interno, ¿no? Ese movimiento, se le coloca un mecanismo para que mueva una aguja y me indique la presión ambiental. Entonces, ¿qué cosa es un aneroide? Es una cápsula que dentro hay vacío, que afuera hay presión atmosférica, por esa diferencia de presiones, ¿no? Esa diferencia de presiones me está dando prácticamente la presión atmosférica, ¿no? Y esa lectura de presión atmosférica se ve medida por un desplazamiento de esta cápsula, ¿no? La cápsula se comienza a arrugar, la cápsula comienza a ceder, ¿no? Y ese movimiento es captado por la aguja y eso me da la medida de la presión atmosférica. Acá la tenemos. eh, la cápsula se le echa un corte. Acá adentro, en esta parte negra, está el vacío, ¿no? Prácticamente vacío. Y presión atmosférica en la parte exterior. Toda esta lámina exterior se arruga, ¿no? Y al arrugarse, ¿no? Mediante un mecanismo, mueve la aguja y me indica la presión atmosférica, ¿no? En el reloj que está acá. Acá tenemos el aneroide moderno, a la derecha el aneroide antiguo. ¿Cuál es la diferencia? Pues primero los materiales de los cuales están hechos, ¿no? La cápsula, el- la forma como vamos a llegar al vacío, a prácticamente el vacío acá,
Eso me va a permitir, si prácticamente tengo vacío acá, lo que yo pueda corregir mediante estos mecanismos para obtener la verdadera presión va a ser muy poco, va a ser un desplazamiento muy pequeño para obtener la verdadera presión de atmosférica o del lugar, ¿no? Entonces, la diferencia entre el antiguo y el moderno, pues es el mecanismo, la sensibilidad que tiene esta aguja para medir esta arruga de la cápsula, ¿no? Con respecto al antiguo, ¿no? Mecanismo más simple, que es el que estamos viendo acá, acá un mecanismo más sofisticado, ¿no? Que me va a permitir mayor precisión en el movimiento de la aguja. En internet, ustedes en YouTube van a ver muchos aneroides hechos a mano, hechos con cartón, hechos con diferentes formas de realizar, pero el grado de exactitud pues no es tan bueno. Para salvar una situación, sí, podrías tú obtener pues la presión atmosférica, ¿no? Construyendo uno de estos aneroides, ¿no? En, en, en- para la medición de la presión eh, absoluta, presión atmosférica, ¿no? Y eso es en esencia un aneroide, ¿no? Eh, Acá en este problema que vamos a resolver a continuación, habla de un barómetro, ¿no? Acá lo estamos viendo. Es un problema del curso. Acá lo tenemos. Barómetro. Y además habla de la presión de vapor de alcohol, que es la que tenemos acá. Vemos acá el manómetro está cerrado, ojo acá está cerrado, ¿no? Y acá el alcohol está emitiendo pues vapor, ¿no? O sea, acá hay vapor en esta zona. Vamos a ponerle algunos puntitos para indicar que hay vapor. En cambio, acá hay vacío. Vacío. Bueno, ahí. Y vamos pues entonces a aplicar lo que hemos visto hace un momento, ¿no? Este es mercurio atrapado. El ambiente, la temperatura ambiental, pues acá haría que emita vapores, pero como es mercurio, prácticamente no hay presión acá de vapor. Acá estamos a presión ambiental, este es un alcohol como un vino, etcétera, ¿no? A presión ambiental emite un vapor. Esto está cerrado, igual que en el barómetro, ¿no? La presión de vapor de mercurio, cero. La presión de vapor de alcohol, según dato de problema, me la dan 1.7. Y como las presiones de vapor en el curso de termodinámica se dan con referencia absoluta. Entonces me dan la presión de este vapor como 1.7 psi-A, ¿no? Presión absoluta en psi. Pero en los tanques, el alcohol que está almacenado acá, el aire que tenemos acá, el aire presurizado, tiene una presión determinada, ¿no? De este aire que está siendo leída en este manómetro, ¿no? Manómetro instalado en A, nos indica pues un valor de presión. Los manómetros nos indican presión manométrica, ¿no? Entonces, el aire que está acá, yo tengo su presión manométrica. El vapor que está acá, yo lo tengo como presión absoluta. Y el vapor que está acá, supuestamente de mercurio, no hay. Acá hay presión desde el punto de vista absoluto, cero. Entonces,
estamos aplicando lo que acabamos de ver, ¿no? ¿Qué es un barómetro? ¿Qué me marca el barómetro? Pues el barómetro me está marcando la presión externa, ¿no? La presión del lugar, ¿no? Entonces acá hay una presión afuera, P sub 0, presión ambiental, que tiene un valor de 754.8 milímetros de mercurio, y eso es lo que está sintiendo la cabeza de mi manómetro, ¿no? Este manómetro, recuerden ustedes, lee lo que su pie siente menos lo que el ambiente que lo rodea le está haciendo a su cabeza. Entonces, resolvamos el problema. Me piden el valor de X, esta distancia X. Planteamos manometría para hallar esta distancia X desde este aire que está atrapado acá, desde la presión del aire viniendo por esta rama hasta este punto, ¿no? Manometría desde acá hasta acá. Lo escribimos, la presión del aire, y desde este punto hasta este punto hemos subido, he perdido presión, he perdido un delta de presión equivalente al fluido que tenemos acá, que es el peso específico del alcohol, multiplicado por la distancia que hay desde este nivel hasta acá, que es X. Y me encuentro acá con la presión de vapor de alcohol, ¿no? He aplicado manometría entre estos dos lugares, y acá pues tengo en el lado izquierdo de la ecuación presión del aire, que está como dato en forma manométrica. Al lado derecho tengo la presión de vapor de alcohol, que está como dato de las tablas termodinámicas en referencia absoluta. Entonces, tengo una ecuación. Para no romper la igualdad de la ecuación, necesito definirme. O los dos trabajo con manométrica, o los dos trabajo con absoluta. En esta ocasión voy a trabajar los dos con absoluta. Entonces, ya que el aire, tengo acá la lectura manométrica, esta presión manométrica yo la tengo que pasar, esta presión del aire manométrica que la leo acá en este manómetro, ¿no? La tengo que pasar a absoluta. Y ya hemos visto en problemas anteriores, para pasar esta presión manométrica que está acá, que esta lectura, a absoluta, pues tengo que sumarle lo que siente la cabeza, ¿no? La lectura que tengo acá, le sumo lo que siente su cabeza, y tengo la presión absoluta del aire. Y eso es lo que hacemos acá, ¿no? La lectura de este manómetro, que es la presión manométrica, le sumo lo que siente su cabeza, y con eso tendría, esta suma sería la presión absoluta de este aire, ¿no? Y acá a la derecha también la presión de vapor la tengo como presión absoluta, dato el problema, 1.7 psi absoluto, ¿no? Y el peso específico del alcohol, 0.9, ¿no? Entonces tengo esto, tengo esto, tengo esto, tengo los tres, puedo despejar X y dar respuesta al problema. Pero acá pues tenemos unidades, ¿no? La lectura de este manómetro está en PSI, ¿no? Y la presión atmosférica de afuera está en milímetros de mercurio. Entonces, pues los milímetros de mercurio los paso a PSI, me da 14.6 más 6.1, me da 20.7, ¿no? Entonces, esta presión aérea absoluta es 20.7 PSI, pero en estas ecuaciones manométricas a mí me gusta trabajar, mi unidad predilecta es el kilogramo metro cuadrado, y lo transformo a la unidad que me gusta, que es kilogramo metro cuadrado. El peso específico del alcohol, punto 9 es la densidad relativa, serían 900 kilogramos fuerza metro cúbico, ¿no? Estoy asumiendo que el lugar está a 760. Acá podríamos hallar realmente, acá lo vamos a corregir esto, ya, ya que el lugar donde estamos no está a 760, sino a 754.8, ¿no? Entonces acá saldría otro valor de la presión específica del alcohol, ¿ya? Esto lo voy a corregir.
para la diapositiva para que ustedes ya la tengan corregida. Ok, acá hay una segunda corrección. Bueno, por ahora, como lo he hecho así, 900 kilogramos metro cúbico. Y acá la presión de vapor de alcohol, ¿no? Que me lo dan en PSI, es una presión absoluta. Lo paso a kilogramo metro cuadrado y acá también esto debe ser kilogramo metro cuadrado, ¿no? Tendríamos pues el valor en kilogramo metro cuadrado de 1194.186. Transformación de unidades nada más, ¿no? Y acá tendríamos, hay que corregir también acá metro cuadrado, ¿no? Entonces ya en la diapositiva que voy a corregir estos valores, para no demorarnos, lo vamos a hacer, lo subiré al campus ya corregido, ¿no? Ahorita está esta diapositiva ya subida en el campus, pero yo la voy a cambiar, ¿no? Haciendo estas correcciones correspondientes. Bueno, presión del aire ya sé cuánto es, peso específico del alcohol también, presión de vapor de alcohol también, despejo X, eh, tenemos 14.83 metros, 48 pies, ya que me piden el valor de X en pies. Y con esto resolvemos este problema. Parte B dice cuánto es el valor de Y. Esta distancia desde este nivel hasta el nivel donde termina el mercurio. Esta distancia Y quiere saber. Por lo tanto, voy a plantear manometría desde acá donde está el aire. Me voy a venir por este alcohol. Voy a entrar a la parte de mercurio y me voy a encontrar acá con la presión de vapor de mercurio, que es el cero absoluto, es un vacío absoluto, ¿no? Y eso es lo que tenemos acá. La presión de este aire, acá la tienen, ¿no? Este incremento de presión, desde acá hasta acá, es peso específico de alcohol, es incremento de presión más por esta distancia, que es esta distancia Y, más estos 4.2 pies, ¿no? Ahí lo tenemos. Desde este punto hasta este punto hay una pérdida de presión, pérdida de peso específico del mercurio por 4.2 pies, ¿no? Y ahí me encuentro con la presión de vapor del mercurio absoluto, ¿no? ¿Que cuánto vale? Cero, ¿no? ¿Cuánto es esta presión? En forma absoluta, cero. Acá también hemos trabajado con referencia absoluta acá y con referencia absoluta acá en los dos lados de la ecuación para no romper la igualdad, ¿no? Solo que acá va a ser cero. Acá la presión del aire absoluta ya la tenemos, 14.540, ¿no? El peso específico del alcohol, 900, que lo vamos a corregir para obtenerlo exactamente para esta presión atmosférica. Y los valores de peso específico del alcohol, peso específico del mercurio, pues va a permitir que toda esta ecuación no tenga solamente más que la incógnita Y, ¿no? Bueno, y tenemos los valores, el pie, estos 4.2 pies a metros, este peso específico 13.600, ¿no? Falta colocar el peso específico del alcohol. Y bueno, la presión del aire ya la tenemos acá. La presión de vapor de mercurio también es cero, ¿no? Se va a ir. Y eso nos va a permitir obtener pues la distancia Y equivalente a 6.26 pies, ¿no? De esa manera hemos aplicado el concepto de lo que es el barómetro, ¿no? El barómetro que tenemos acá, eh, en milímetros de mercurio es la unidad pues que me están dando la lectura barométrica, ¿no? La lectura de presión atmosférica externa. Ingeniero, una consulta. Sí. Sí, una consulta con respecto. ¿Puede pasar a la anterior diapositiva, por favor? Ujú. Sí. En la parte de los 900 kilogramos, en sí son 900 kilogramos metros cúbicos, pero al momento de la conversión, ¿qué dijo que teníamos que corregir? Ah, no. Lo que pasa es que acá, ¿recuerda usted cuando decíamos densidad relativa punto 9? Si el lugar donde me encuentro no me lo dicen, entonces estos
9 se convertían en 900 kilogramos masa metro cúbico y 900 kilogramos fuerza metro cúbico, ¿no? Si es que no Ujú. me dicen dónde estoy, pero acá te dicen dónde están. ¿Te das cuenta? O sea, no estamos a Sí. nivel del mar, no estamos a 760, estamos a 754.8, ¿ok? Entonces acá esta densidad me darían 900 kilogramos masa metro cúbico. Esos 900 kilogramos metro cúbico, ¿no? Los tendría que multiplicar por la gravedad del lugar, ¿no? La gravedad del sitio, ¿no? Para hacerlo más exacto. Entonces, con esta presión, ¿no? Tendría que hallar la altitud, por eso que no lo he hecho, ¿no? Eh, no lo he puesto porque yo con esta presión, yo puedo calcular la altitud, o sea, dónde se encuentra este sitio con esta presión, ¿ok? Esta presión me va a permitir calcular la altura, el nivel, supongamos que esto sea Arequipa. ¿Cuál es el nivel de Arequipa? Pero acá no me dice que es Arequipa, puede ser un centro minero, ¿no? Donde se ha medido con un barómetro esto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Con esta presión, como lo vamos a ver en el siguiente capítulo que va a ser el día viernes, ¿no? Ahí con esta presión yo voy a poder saber cuánto es la altura donde me encuentro, la altitud del lugar de este laboratorio que está hablando acá. Con esa altura yo voy a poder ir y buscar, ¿no?, la gravedad de ese sitio, que debe cambiar. Y con esa gravedad entrar acá, ¿no?, y multiplicar la densidad de 900 kilogramos masa sobre metro cúbico por la gravedad en metro por segundo al cuadrado que vamos a tener en este sitio, ¿no? Eso me va a dar un valor no de 900, sino un valor diferente, pues, ¿no? Porque la gravedad de este sitio es diferente. Entonces, para este problema, yo lo estoy trabajando con 900, ¿no? O sea, asumiendo una gravedad de 9.81, ¿no? Del lugar donde me encuentro, estoy asumiendo una gravedad de 9.81, que no es, ¿no? Es un poquito menos. No estoy a nivel del mar. Eso me está diciendo esto, ¿no? Entonces, lo vamos a corregir esto. Vamos a dejarlo con 900 acá. Y en la parte del día viernes vamos a hacer este cálculo, ¿no? Con esta presión yo puedo saber la altitud, la altitud a la cual me encuentro, ¿no? Y saber la ubicación de este laboratorio. Al saber la ubicación de este laboratorio, puedo obtener la gravedad a esa altitud, ¿no? Ese sería lo exacto, vamos a decir, para poder obtener este peso específico que tenemos acá, ¿no? Por ahora lo vamos a dejar así con 900, ¿no? Eh, asumiendo pues que el valor que de este peso específico estamos asumiendo que estamos en una gravedad de 981. Como que la gravedad no cambia entre Lima, que es el nivel del mar, y Arequipa, ¿no? Entonces acá podríamos ponerle acá, le voy a agregar en el problema para que sea mucho más claro, ¿no? Asuma gravedad a nivel del mar, pues, ¿no? En este problema, ¿no? Asuma gravedad a nivel del mar, ¿no? Que este 754.8 sea, pues, este nivel del mar, ¿no? La gravedad a nivel del mar. O sea que este laboratorio, ¿no?, está a nivel del mar en una determinada posición de la Tierra, donde en el nivel del mar tienen esta presión atmosférica, ¿no? Entonces, las presiones ambientales, las presiones atmosféricas, los barómetros nos indican la presión atmosférica en el sitio donde nos posicionamos, ¿no? Algunos serán pues,
de repente la capital Lima, nuestro nivel del mar está con una presión determinada. Si lo leemos en el Atlántico, el nivel del mar es otro, ¿no? Ya que los niveles del mar, tanto en el Atlántico como en el Pacífico, no son lo mismo, ¿no? Tal como lo vamos a ver también ahora en superficies planas, ¿no? Cuando veamos el, el canal de Panamá y los niveles, etcétera, ¿no? Si vamos a ser extremadamente exactos, ¿no? Entonces acá, para no malograr este valor de acá, vamos a colocar pues el equipo mostrado en el laboratorio, donde un barómetro nos indica 754.8 milímetros. El laboratorio ubicado a nivel del mar habría que ponerle acá, ¿ya? Para que ya no modifiquemos estos 900. Y cuando veamos ya el, en la siguiente clase, el día viernes, cómo obtener la altitud de una ciudad sabiendo su presión, ¿no? Entonces vamos a poder eh, justificar esto, ¿no? Como deberíamos hacerlo para un caso de este tipo. Eh, son, Tendríamos que esperar a la siguiente clase para hablar sobre esto, ¿no? Pero lo que les puedo adelantar es lo siguiente, ¿no? Si tú quieres saber la altitud del sitio donde te encuentras, una de las maneras de saber la altitud es midiendo la presión del lugar. Me voy a un punto minero, qué sé yo, una mina de esas perdidas que hay en la sierra, ¿no? Mido la presión y en función a esa presión yo puedo saber la altitud, la presión del ambiente, ¿no? Eso es lo que vamos a ver en la clase del día viernes. Esto mismo se utiliza en los aviones, ¿no? Los aviones, pues, tienen un medidor, ¿no? Que les permite saber la presión del ambiente o la altura a la que están volando. Y conociendo esa presión, pueden saber a qué altura está el avión, cuál es la altitud del avión. Es el principio de funcionamiento de los altímetros de los aviones. Y eso no lo vamos a ver en la siguiente clase, si no lo vemos en la segunda parte del curso. Cuando vemos energía, cuando vemos los instrumentos de medida de la presión de velocidad y la presión estática, ¿no? Que es lo que vamos a hablar en la segunda parte. Pero en lo del día viernes, vamos a ver cómo cambia la temperatura y la presión en la atmósfera, ¿no? Cómo es que cambia esa presión y la temperatura en la atmósfera y vamos a ver pues justamente de qué manera podemos aprovechar esos datos para calcular altitudes o relacionar las altitudes con las presiones, ¿no? Entonces, esto acá se supone que este laboratorio, ¿no? Como no me dicen dónde estoy, ¿no? Está a nivel del mar, ¿no? Y a nivel del mar se está midiendo 754.8 milímetros de mercurio. Cuando ustedes van al laboratorio, ¿no? El laboratorio tiene una medición justamente del barómetro que está en el laboratorio, ¿no? Y van a ver que no es 760, sino 757.9, qué sé yo, 758, dependiendo, ¿no? ¿Por qué? Porque el laboratorio de nuestra facultad pues no está a nivel del mar, ¿no? Si estuviéramos en el nivel del mar pues estaríamos en los 760 milímetros de mercurio exactamente. Y esos 760 también es una aproximación porque es realmente 759 y pico, ¿no? Que para uso académico ya lo tomamos como 760. Entonces, eso, el comentario con respecto a este peso específico del alcohol, ¿no? Em, 900 asumiendo que esto es nivel del mar, ¿no? Que esta lectura que estamos teniendo acá, que este laboratorio está al nivel del mar. Para no modificar este valor, vamos a poner acá laboratorio al nivel del mar y a nivel del mar se está midiendo esta presión, ¿no? Esta sería la presión atmosférica a nivel del mar. Entonces, y de todas maneras, pues habría que corregirlo con la clase posterior, ¿no? En la clase del día viernes. Lo voy a realizar esto en la diapositiva, lo vamos a corregir y de esa manera pues vamos a obtener
este valor real del peso específico del alcohol. Vamos con la estación meteorológica. ¿Cómo es una estación meteorológica? ¿Qué importancia tiene la estación meteorológica? En la facultad tenemos una estación meteorológica. Nos permite medir varios parámetros. El primero, la presión atmosférica, lo medimos con un barómetro de los que hemos visto anteriormente, ¿no? Tenemos los dos, el de Torricelli y el aneroide, ¿no? El aneroide lo tienen ustedes en la página de la universidad. Entran a la página de la universidad, buscan estación meteorológica y ahí les va a dar la presión atmosférica eh, real de la estación meteorológica que está instalada en el techo, en la azotea de las aulas de la Facultad de Ingeniería Mecánica. Hay una estación meteorológica ahí. La otra está instalada en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica. Tenemos dos estaciones meteorológicas. Y ahí, dentro de esa estación meteorológica, hay un barómetro aneroide que me indica la presión atmosférica del lugar. Y en el Laboratorio de Ingeniería Mecánica tenemos el Torricelli y tenemos otro barómetro, ¿no? De mercurio, que también nos indica, en el cual ustedes cada vez que ingresen al laboratorio de ingeniería mecánica van a poder leer la presión atmosférica que se da en ese lugar y van a leer la presión pues, de 758.2 milímetros de mercurio, lo van a notar y para sus experiencias de laboratorio, sobre todo de motores, ¿no? Es importante la presión ambiental, ¿no? Porque el motor de combustión interna respira, se alimenta de aire, ¿no? Y la presión de ingreso es un factor importante para el funcionamiento de un motor, ¿no? No es lo mismo un motor que aspira aire acá en Lima que un motor que aspira aire en Arequipa o que aspira aire en Puno, Cusco, ¿no? La densidad del aire es diferente, ¿no? Cada vez que nos alejamos más del nivel cero de la Tierra, pues el aire se enrarece y por lo tanto, pues su presión va cambiando, ¿no? Va disminuyendo la presión atmosférica, ¿no? La columna de aire encima es menor y tenemos pues una variación de presión, ¿no? Importante para los cálculos que hacen para los motores, importante en un laboratorio saber la presión atmosférica. Veamos cómo es una estación meteorológica. Tiene aparte otros medidores, ¿no? Tiene un termómetro, tiene un medidor de humedad relativa, que lo van a ver en el curso de termodinámica. Hay una temperatura de bulbo seco, bulbo húmedo, y dentro de esa estación meteorológica que me permite con esos dos valores obtener la humedad relativa, ¿no? Eso se le llama un psicómetro. Eh, Tiene medidores de recepción de caída de lluvias, de agua. Tiene dentro de estación meteorológica medidores de velocidad de viento, ¿no? Eh, una serie de datos que van a ser útiles en muchos casos para la agronomía y para los laboratorios, para el estado del tiempo, ¿no? Para la meteorología es importantísimo. Y también van a ver estas estaciones meteorológicas que ustedes las pueden construir, ¿no? Hay estaciones meteorológicas, en el siguiente video van a ver también el- la persona, el ingeniero que está hablando, que es un ingeniero que va a construir una estación meteorológica del tipo profesional con menos de 100 euros, ¿no? Y lógicamente, mientras más sofisticación tenga esta estación meteorológica, mayor va a ser su costo. Van a haber estaciones meteorológicas que cuestan pues 10.000 euros, ¿no?
Entonces, dependiendo de lo que tengan y la sofisticación que tengan, pues hay los valores, ¿no? Eso es lo que van a ver ustedes en este par de videos. ¿Sabes qué es una estación meteorológica y cuál es su utilidad? Una estación meteorológica es un tipo de instrumentación utilizado para monitorear el comportamiento local de la atmósfera mediante la integración de diversos sensores, fuentes de energía, de almacenamiento y transmisión que juntos son capaces de monitorear en tiempo real variables como la temperatura, presión, humedad, viento, radiación solar e incluso precipitación. Su implementación ha permitido contribuir en temas tan cotidianos como la calibración de ese pronóstico del tiempo que miras desde tu celular, así como también en temáticas más sofisticadas, mediante el análisis de información que permite mejorar la toma de decisiones en diversos sectores, como la agricultura, donde puedes optimizar la cantidad de riego a aplicar mediante el monitoreo de la temperatura, o bien en el área del transporte, en la cual puedes monitorear tus rutas de manejo para detectar la presencia de niebla o escarcha que no siempre se puede determinar en el pronóstico del tiempo, reflejando de forma concreta el potencial que tiene este tipo de instrumentación. Hay una red de estaciones meteorológicas que las encuentran, están interconectadas, ¿no? Y nos permiten saber, pues, las condiciones meteorológicas en diferentes puntos del país. Y eso lo tienen acceso a través del internet ahora, ¿no? Entonces, una persona puede saber las condiciones en diferentes puntos donde están instaladas estas estaciones meteorológicas. Pues una red de información, ¿no? En todo el país, en todos los países del mundo, ¿no? Entonces esto nos permite, pues, nosotros predecir en cierta forma, pues, los fenómenos atmosféricos que se puedan estar dando en determinados puntos del país o del mundo, ¿no? Entonces la UNI está en esa red, nuestras estaciones meteorológicas, la nuestra está conectada, la de todas las universidades, ¿no? Y otros centros de investigación que tienen sus estaciones meteorológicas, y esa información pues está en la red para el uso que le puedan dar, ¿no? A continuación vamos a ver un video donde antes de hacer su estación meteorológica de menos de 100 euros, el ingeniero pasa a explicar las estaciones meteorológicas como son, ¿no? Bienvenidos a este conjunto de vídeos donde veremos cómo construir nuestra propia estación meteorológica de bajo coste. Soy Álvaro Galán, profesor del área de Ingeniería Hidráulica de la Escuela de Caminos de la Universidad de Castilla-La Mancha, y os guiaré a lo largo de este proceso. Una estación meteorológica es una instalación cuyo propósito final es medir y registrar regularmente diversas variables meteorológicas. Las variables que se pueden medir empleando el instrumental apropiado son, entre otras, pues la presión atmosférica, la temperatura del suelo a diferentes profundidades si empleamos geotermómetros, la presión atmosférica mediante el empleo de barómetros, la cantidad de lluvia caída, humedad relativa del aire, radiación solar o velocidad y dirección del viento, entre las más destacadas. Estos datos registrados son de enorme utilidad, puesto que sirven como base para la elaboración de los modelos numéricos meteorológicos de predicción, así como para detectar y comprobar tendencias de los modelos climáticos existentes. Esto nos permite analizar la influencia en el clima de diferentes fenómenos, entre ellos el cambio climático. Existen numerosas clasificaciones de estaciones meteorológicas según tecnología empleada, instrumentación disponible, parámetros meteorológicos medidos o la finalidad última de la propia instalación. De forma simplificada podemos establecer una primera división entre estaciones meteorológicas digitales, cuyos sensores envían datos discretos, o estaciones analógicas, donde las mediciones se llevan a cabo mediante esferas de agujas y escalas graduadas que requieren de la lectura y su posterior transmisión de datos, generalmente por parte de un operario. Si atendemos a la finalidad que persiguen, podemos hablar de estaciones profesionales y de estaciones domésticas. Mientras que las primeras, los datos obtenidos servirán para monitorizar y predecir el clima,
En las estaciones domésticas simplemente se registran los datos, sin llegar a realizar un análisis más profundo. Independientemente de cómo se utilicen los datos, además, podemos distinguir entre estaciones automáticas o manuales, en función de la necesidad o no de la actuación del ser humano para proceder a la medición y transmisión de la información. Por último, en función del instrumental de medida incorporado en la instalación, las estaciones meteorológicas más extendidas son las estaciones pluviométricas, aquellas en las que se registra cantidad de agua caída en intervalos discretos de tiempo, pluviográficas, si este registro temporal de datos de lluvia es continuo, termopluviométricas, si además incluyen un termómetro ambiente, o las estaciones evaporamétricas, si permiten medir la evaporación real que se produce en un tanque normalizado. Como vemos, los tipos de estaciones meteorológicas son de lo más variado. Parece claro que a mayor número de variables medidas, mayor necesidad de instrumentación y, por tanto, mayor coste. En este sentido, podemos encontrar en el mercado desde estaciones profesionales para uso doméstico, con un precio que ronda una centena de euros, hasta estaciones profesionales especiales, como son las boyas o buques meteorológicos, con un precio un poco más elevado. El objetivo que perseguimos con esta actividad del proyecto Cambio Climático aquí y ahora es construir una red de estaciones meteorológicas profesionales, puesto que los datos serán analizados con posterioridad, automáticas y de bajo coste, moviéndonos en el entorno de los 100 euros. Nuestra estación meteorológica deberá ser capaz de medir al menos las siguientes variables: la temperatura ambiente, humedad relativa y presión atmosférica, para lo que deberemos instalar un termómetro, un psicómetro y un barómetro debidamente protegidos dentro de una caja de abrigo, pero no aislados del entorno. Deberá medir la radiación de onda corta procedente del sol, en este caso en forma de radiación ultravioleta. El sensor que se emplee deberá recibir directamente los rayos del sol, por lo que deberá estar fuera del abrigo. Y por último, debería incluir un pluviómetro para la medición del agua caída en forma de lluvia. De forma opcional y con fines educativos, podremos incorporar además a nuestra estación un anemómetro y una veleta para medir velocidad y dirección del viento. E incorporar a la estación un sistema de alimentación mediante batería y panel solar. No obstante, está siempre la posibilidad de alimentar nuestra estación directamente desde la red eléctrica. Como ya hemos adelantado, crearemos una estación profesional automática, por lo que además habrá que completarla con un módulo para la automatización de las medidas y envío de datos a un servidor para su posterior análisis. Vamos a ver ahora lo que son los manómetros. Aquellos que estamos viendo a continuación, diferentes tipos de manómetros, ¿no? Y que hemos ya empleado en los problemas de manometría, ¿no? Acá lo tenemos el manómetro, donde tenemos el pie del manómetro, donde va instalado el manómetro, ¿no? Donde va a leer el manómetro la lectura de presión, ¿no? Y el ambiente que rodea a este manómetro, la cabeza del manómetro, todo este ambiente, pues es la presión atmosférica, ¿no? Del lugar, la presión que va a detectar. Lo que lee el manómetro, lo que esta aguja marca acá, es la diferencia de presiones, ¿no? Este manómetro, ¿no? Los manómetros marcan diferencia de presiones, ¿no? La presión que lee en su pie menos la presión que siente su cabeza es lo que vamos a ver acá como indicador de esta aguja. ¿Cómo es la parte interior de estos manómetros? En la parte interior, acá vemos el pie del manómetro, ¿no? Y por acá ingresa el fluido al cual yo le voy a medir la presión. El fluido que estoy midiendo la presión entra por este tubo, ¿no? Que es una especie de tubo doblado y termina acá. Y acá queda atrapado, encerrado el fluido que yo quiero medir la presión, ¿no? A este tubo, que ven ustedes así, con una forma de C acá, más una parte vertical acá, ¿no? Protegida, esta parte vertical está protegida por esta base,
¿no? Que rodea esta parte vertical para que no sea tan frágil esto. Y además todo esta base que rodea al pie del manómetro, pues tiene acá una rosca para poder instalarla en el lugar que yo desee, ¿no? Entonces, tenemos pues este conjunto base o pie, ¿no? Porta muelle le llaman, ¿no? Por el que porta todo el mecanismo del manómetro, que lo voy a explicar ahorita, ¿no? Y el que soporta también al pie del manómetro, ¿no? A todo esto se le llama tubo burdo, ¿no? ¿Qué cosa es el tubo burdo? Pues es un tubo vertical con un tubo en forma de C, ¿no? Todo este tubo, la C, con este tubo vertical se le llama tubo de burdo. Eh, el fluido que voy a medir ingresa dentro del tubo, por la parte interior del tubo, ¿no? Y a la hora que yo acá en el pie eh, detecta la presión, este extremo del tubo se mueve, ¿no? Se desplaza hacia afuera en esta forma y mediante todo este mecanismo que están viendo ustedes acá, ¿no? Ese movimiento, ¿no? Que se va a dar por efecto de la presión que está ingresando por acá, ¿no? Va a ser que el mecanismo que está acá mueva esta aguja y les indique a ustedes el valor de el efecto de ingresar la presión por dentro del tubo que produce este movimiento, mueve el mecanismo y mueve la aguja. Acá lo vemos más claramente al tubo de burdo, ¿no? Es un tubo vertical y en forma de C, ¿no? Por donde ingresa el fluido, ¿no? Y queda atrapado, porque este extremo es cerrado, ¿no? Queda atrapado en esta zona. La presión que viene por la parte interna va a mover el extremo del tubo, ¿no? Ese movimiento lo va a detectar un mecanismo que va a proceder a mover la aguja, a indicarme justamente la presión que estamos teniendo en esta base, va a estar representada por el movimiento de la aguja. Si le hacemos un corte a este tubo, vemos que no es un tubo circular, sino es un tubo que tiene esta forma achatada, ¿no? Que estamos viendo acá el corte del tubo en una sección, ¿no? Eh, Veamos acá, tenemos un manómetro burdo, ¿no? Acá está su pie del manómetro, ¿no? Y si le quitamos la tapa y le quitamos todo, lo desarmamos, vamos a ver que lo que va a quedar pues es este pie del manómetro con un tubo doblado, ¿no? En forma de C, que es el elemento principal que me permite el movimiento de esta aguja, ¿no? Que es el tubo de burdo. Veamos el despiece del manómetro. The operating pressure in hydraulic or pneumatic systems is measured with respect to atmospheric pressure by pressure gauge. The most common pressure gauge design was contrived by Eugene Borden. It used a curved tube design as the pressure sensing element. Pressure gauge with Borden tube contains case, socket, Borden tube, plate, mechanism, dial with scale, pointer, window, ring. Ahí está el tubo de Burdon, es The este de aquí. pressure gauge housing is most often made of stainless steel or plastic. Eh, Acá lo vamos a ver. Vamos a detenerlo acá. Acá. Esto que están viendo acá es el tubo de Burdon. Es un tubo vertical. Miren ustedes, la parte vertical está protegida, ¿no? Por otro material, ¿no? Y acá abajo está la rosca, ¿no? Entonces esta parte vertical está protegida, ¿no? Viene la parte del tubo en C y este extremo está cerrado, ¿no? Entonces el fluido viene por acá, ingresa en la parte interior del tubo,
La presión que trae el fluido mueve este extremo del tubo. Al mover este extremo del tubo, el mecanismo, ¿no?, hace mover la aguja que me indica el valor de la presión, ¿no? Eso es el principio del funcionamiento de estos manómetros de tipo Bourdon. A este elemento le llaman tubo Bourdon. O sea, esto que están viendo ustedes acá es el tubo de Bourdon y todo esto se llama manómetro de Bourdon. Acá Ingeniero, tenemos, una consulta. sí, Una consulta. Justamente hace un momento explicó el manómetro, pero ¿cómo entraría ahí la presión atmosférica? Porque en sí lo que muestra es la diferencia, ¿no? sí. Termino las diapositivas y ya lo vas a entender. ¿Ya? Todavía Ah, no he ok. terminado. ¿Ya? Ahorita vamos a... Bueno, acá vemos el funcionamiento. Estamos viendo el funcionamiento primero. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Entonces, miren, viene una presión por acá, viene por la parte interna, queda atrapado acá, este extremo se mueve, el mecanismo agranda el movimiento que está acá, porque este es pequeñísimo, ¿no? Lo agranda mediante el mecanismo y mueve la aguja, ¿no? Entonces, ¿qué estamos concluyendo de lo que estamos viendo acá? Que la presión que viene por dentro, ¿no?, mueve la aguja, ¿no? Le meto una presión acá, me marca 10, le meto más presión, me marca 30, le meto más presión, me marca 50 bar, ¿no? Eh, si le meto una presión pequeña, el desplazamiento de este extremo del burdón es pequeño, ¿no? Es una pequeña fuerza que se va hacia afuera. Eh, Meto más presión al fluido, ¿no? Este desplazamiento es mucho mayor, con mayor intensidad. Meto más presión al fluido, el desplazamiento es mayor. Entonces, la presión que yo esté teniendo de fluido acá va a hacer que se mueva este extremo. ¿Cómo es la sección de este tubo? Bueno, ahí la tenemos. ¿Qué cosa viene por dentro? La presión del fluido, que está representada acá como pressure o presión del fluido, ¿no?, que está incidiendo sobre las paredes del tubo. Pero ¿qué hay afuera? P sub 0, la presión ambiental, ¿no? Vamos a decir la presión que lee la cabeza del manómetro, ¿no? Externamente a este tubo está ejerciéndose la presión atmosférica y por dentro viene la presión del fluido. Por lo tanto, este extremo del tubo, ¿no?, que está agarrado al mecanismo, se mueve por efecto solamente de la presión interna o por efecto de las dos presiones. Se mueve por efecto de las dos presiones. Se mueve por efecto de la diferencia de presiones que le está dando el fluido con respecto a la presión de afuera. Es por eso que el movimiento de la aguja, la lectura de la aguja, ¿no?, que nosotros estamos mostrando, ¿no?, es la presión que lee su pie menos la presión que tiene alrededor el manómetro. Veamos ahora una similitud o veamos cómo se produce este movimiento de la aguja por esa diferencia de presiones entre la presión que viene por dentro del tubo y la presión externa, ¿no? Cuando aumento la presión interna del tubo, ¿no?, la aguja se mueve y cuando le quito esa presión, la aguja decae y vuelve al cero, ¿no? Stick. Stick. Board and tube is made of copper, brass or bronze. The pressure difference between the pressure in the system and atmospheric pressure causes the free end of the board and tube to deflect accordingly. Movement is transferred via the mechanism to the pointer. At this moment, the pressure decreases and the board and tube returns to its first position. Ahí vieron ustedes lo que está sucediendo, ¿no? Cómo es que se produce el movimiento de la aguja
Y ahora vamos a ver la similitud con algo que ustedes ya conocen, ¿no? Para que explique justamente ese movimiento del extremo del tubo de Bourdon. And in some ways, it's similar to a party whistle. Attempting to straighten up and always returning to its original position. Now watch the needle as I turn the air pressure on and then again off. We're at 90. Now watch the board-on tube as I turn the pressure on and off. On, see it, try to straighten up, off, and it relaxes. Pressure's on, pressure's off. Entonces, acá ustedes están viendo el pie del manómetro Bourdon está destapado, ¿no? Acá el tubo Bourdon viene por acá en la parte interior, por acá viene el fluido, entra en la parte interna, acá está la C, ¿no? Este extremo está cerrado, ¿no? Entonces el fluido que viene con presión, ¿no? Cuando le mete presión, ¿no? Al fluido que viene por acá, ¿no? Hay una presión interna, ¿no? Y el movimiento se da por efecto de la presión interna con respecto a la presión externa, que es la ambiental. Entonces este desplazamiento, ¿no? Está dado por la diferencia de presiones que hay internamente y externamente. Es lo que produce este movimiento, ¿no? Ahora, este tubo Bourdon, ¿no? Tiene un mecanismo acá, ¿no? Que agranda este movimiento para que la aguja en la parte posterior, pues, indique el valor de esa diferencia de presiones, ¿no? Esa diferencia entre lo que lee el pie y lo que siente la cabeza, ¿no? En la cabeza, todo esto está rodeado de qué? De la presión atmosférica, ¿no? Y por dentro está la presión que está leyendo la presión del fluido, ¿no? Este es el tubo de Bourdon, ¿no? El que estamos viendo acá, una parte vertical con una parte en forma de C, el extremo cerrado y acá el extremo de este tubo que viene por dentro abierto, ¿no? Ese es los manómetros. Pero esto me podrá medir presiones, ¿no? Por acá vendrán presiones, ¿no? Y de repente, pues si viene una presión mucho más grande, pues esto ya no va a tener espacio para desplazarse. Si yo pusiera acá una presión mucho más grande, ¿no? Acá podría medir yo presiones de 0, 200, 300, 400, 600 psi, 800 psi, ¿no? Esas son las presiones que podría yo medir en este manómetro. Pero de repente yo tengo 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 8000 psi. Entonces este desplazamiento me va a quedar chico. Entonces hay manómetros que van a utilizar, ¿no? Esta C, ¿no? Con una vuelta más, ¿no? O sea, viene así el tubo, viene acá, se da una vuelta y después sale acá, ¿no? Entonces, llaman manómetros en espiral, manómetros que permiten medir una presión mucho más elevada, porque el desplazamiento acá, cuando tenga la espiral, o sea, este tubo, ya no en forma de C, sino en forma de espiral, pues va a disminuir su desplazamiento cuando venga por acá una presión mucho más grande, ¿no? Entonces hay manómetros Bourdon en forma de espiral, ¿no? Que es el que están viendo acá, ¿no? Este es el manómetro Bourdon, este es el pie, lo que están viendo acá en la parte inferior que no se ve en la foto, es el pie del manómetro, viene el fluido por acá, se da la vuelta, viene acá, entonces este tipo de manómetro, este tipo de tubo Bourdon, ¿no? Se utiliza para presiones, ¿no? Elevadas, ¿no? Arriba de los 1500 psi. Acá vamos a ver cómo se construye un manómetro. Dura.
Averiguar cosas cotidianas como la presión de aceite, presión atmosférica y presión sanguínea sería casi imposible. Sin medidores de presión tendríamos problemas al tomar una ducha, porque obtener la presión de agua correcta en nuestros hogares sería completamente azaroso. Para que un medidor de presión sea confiable, ya sea con líquidos o gases, debe ser excepcionalmente bien hecho y preciso. Para comenzar, se cargan platos de aluminio en una prensa de imprimir. Esta aplica una escala en color utilizada para medir presión en libras por pulgadas cuadradas. El tipo de escala que imprima depende de la unidad de medida utilizada. Luego se pone un tubo de cobre en una máquina de encorvar, que dobla, corta y aplana secciones del tubo. La cantidad aplanada y curvada determinará el rango de presión que pueda medir la galga. Cada parte se convierte en un tubo sensor de presión conocido como manómetro Bourdon. Luego se cortan largos de bronce que se convierten en conectores. Se enlazará el manómetro Bourdon a un tubo de entrada. Todos esos son pies de manómetro. Se aplica soldadura de zinc Va a colocar al el receptáculo tubo del C conector y se monta pie el del manómetro manómetro. Bourdon en la posición correcta. Se llena el espacio entre el conector y el tubo Bourdon con soldadura. Luego se enjuaga la pieza caliente con agua para enfriarla, sellando el tubo en su lugar. Ahí están los tubos de Se pone la Bourdon. pieza fría en una fijación de soporte Y ahora el y extremo se suelda el otro extremo tubo del tubo Bourdon, el Bourdon extremo de la al C, mecanismo interno cierra. del medidor. Se sella el espacio y se enfría. Luego se ponen las piezas terminadas o unidades del sistema de presión, como se llaman ahora en una máquina de limpieza. El agua caliente y jabonosa se deshace de la suciedad y las partículas de soldadura sueltas. Luego las unidades del sistema de presión pasan a una máquina Están de revisión probando de fugas, los que tubos de fuerza Bourdon. aire por Le los meten tubos. presión para ver si no hay escape. La El lectura de fluido presión está estable indica que no hay ejerciéndole fugas. presión. Un obrero toma un mecanismo de engranaje, el cual controla el movimiento mecánico Al dentro extremo del medidor, tubo y le lo coloco pone el sobre mecanismo conector. que va a mover la aguja. Una Está máquina instalando. atornilla el mecanismo de engranaje en su lugar. El mecanismo está soportado en el pie del Luego manómetro. toma el enlace conector del engranaje y lo une a la unidad del sistema de presión. Se pone la unidad del sistema de presión dentro de una caja protectora de acero inoxidable. Una máquina las une con tornillos. Luego se calibra Esto es el lo ensamblaje. importante en las pruebas. Se sueltan levemente Va a los enlaces probar conectores para evitar La fricción. presión Se pone la del aguja manómetro medidora en y se 3 prueba. lugares diferentes. Luego de algunos ajustes, se vuelve a poner el plato y la aguja indicadora. Mete presión por el pie del manómetro y vean Se ustedes, revisa que el prueba en 3 medidor lugares. lea con 1, precisión 2, en 3 3. posiciones claves. Y luego En 3 fija lugares. el plato al medidor. El manómetro, ¿no? Están fabricando el manómetro y ya Una ajustan última todo. prueba confirma que está Lo calibrado contrarrestan o lo correctamente. comparan contra un patrón para Se ver pone si una está cubierta de midiendo vidrio sobre el exactamente. plato y se Lo agrega un anillo de regulan. acero para sostenerlo en posición. Lo tapan Una máquina rebordeadora y le dobla echan homogéneamente glicerina los encima bordes de la argolla hasta que se sella para proteger las perfectamente. partes internas del manómetro. Ahora se llena el medidor con glicerina. La glicerina lubrica las piezas mecánicas internas y aumenta la vida útil del medidor. La glicerina también absorbe la vibración, la cual ayuda a la estabilidad de la aguja indicadora mientras opera. Un obrero completa el medidor sellando el agujero de llenado con un tapón de caucho. Pero claro que no todos los medidores son construidos de la misma manera. Ahí ven el manómetro Con de la presión precisión alta. y confiabilidad de un el de reloj espiral, suizo, al los final. medidores de precisión también tienen una cara atractiva.
Como vieron, había tres zonas del manómetro. Supongamos que esto es de 0 a 600. Acá está el 0 y acá está el 600 psi. Entonces esta primera zona sería de 0 a 200 psi, de 200 a 400 psi y esta de 400 a 600. A la hora que prueban los manómetros, los prueban en los 3 tercios, ¿no? Una prueba acá y otra prueba acá, ¿no? Es lo que normalmente se hace. ¿Por qué? Porque cuando vean ustedes las mediciones en el laboratorio de ingeniería mecánica, van a ver que cuando yo hago mediciones con un manómetro de 0 a 600, la mejor zona en la cual trabaja el manómetro es la del segundo tercio. Es decir, si este es un manómetro de 0 a 600 psi, ¿no? La mejor zona donde yo tengo menos errores, ¿no? De la medida de este manómetro es entre 200 psi y 400 psi. Por lo tanto, si ustedes tienen un lugar donde van a colocar el manómetro para hacer una medición, ¿no? Voy a instalar un manómetro en un punto determinado de una máquina, que yo sé que su presión que voy a medir ahí más o menos va a estar entre 300, 250, 300 psi. Entonces, esa medida de presión que yo sé que va a haber ahí, tiene que coincidir con el segundo tercio del manómetro que yo voy a comprar. ¿Cuánto voy a medir? 300 psi. Y eso sería pues un manómetro de 0 a 600, ¿no? Donde el segundo tercio, que es de 200 a 400, está la medida que yo quiero, dentro de la cual se va a mover este manómetro, ¿no? Este manómetro va a trabajar, va a medir presiones en esta zona. Si yo compro un manómetro y mide esta zona o mide esta zona, mi error va a ser mayor. Ahora, eso dependerá también del grado de exactitud que tú quieras tener en la medición de la presión, ¿no? Si para ti, dentro de lo que vas a medir, no necesitas exactitud para tu presión, entonces puedes comprar pues un manómetro de tal manera de que caiga en esta zona o en esta zona. Pero si necesitas exactitud, ¿no? Tú sabes que en ese punto vas a tener que eh, tener un grado de exactitud mucho mayor, la menor cantidad de error. Entonces, el valor de presión que vas a leer en tu manómetro debe de caer en el segundo tercio porque este es el mejor sitio o la mejor zona donde el manómetro pues tiene menos errores y me permite tener valores más exactos. Eso lo van a demostrar ustedes en el curso de laboratorio, ¿no? Cuando hagan justamente las mediciones con estos manómetros, ¿no? Y por último vemos la que es la presión de vacío, que es algo muy sencillo, ya lo vimos, ¿no? Llamamos presiones de vacío a las zonas que están por debajo de la presión atmosférica, ¿no? Muy útil en algunos envases de alimentos donde generamos vacío y a la hora de destapamos pues oímos el clásico golpe entre la parte interna del alimento y la parte externa, ¿no? Eh, ¿Qué es lo importante en las presiones de vacío? Lo que dijimos en uno de los problemas cuando lo obtuvimos un dato, ¿no? En uno de los problemas que vimos en la clase pasada, ¿no? Hablamos, en uno de los problemas venía esto, decía la presión, vamos a darle en kilopascales, ¿ya? Voy a darles un ejemplo. Es 50 kilopascales de vacío. Entonces, cuando en el enunciado de un problema se escribe 50 kilopascales de vacío, ustedes tienen que asumir, ¿no? Que es una presión manométricamente hablando negativa. O sea, a la hora de trabajar, esa presión es menos 50 kilopascales, ¿no? Manométricamente hablando. Entonces, decir 50 kilopascales de vacío es lo mismo que decir menos 50 kilopascales, ¿no? Y eso se muestra, pues, ¿no? En refrigeración, aire acondicionado, en los medidores de vacío donde utilizamos esto, es en refrigeración y aire acondicionado, ¿no? Utilizan las llamadas presiones por debajo de la atmosférica, presiones de vacío, y en otros sitios donde utilizan también estas presiones de vacío son a la salida de las turbinas de vapor generadoras de energía eléctrica, ¿no? Donde hay un elemento llamado condensador,
que van a ver en el curso de termodinámica. Entonces, en los condensadores, ahí se coloca un instrumento medidor que mide presiones por debajo de la atmosférica. Entonces, dos lugares comunes van a ser, ¿no? En aire acondicionado, en refrigeración y aire acondicionado, pues hay lugares donde tenemos que medir presiones manométricas negativas y lo mismo en el curso de termodinámica en los condensadores, ¿no? Vamos a medir presiones manométricamente negativas. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el cero absoluto, ¿no? El cero absoluto, manométricamente hablando, sería menos 760 milímetros de mercurio, que es lo mismo que 760 milímetros de mercurio de vacío. Decir 760 milímetros de mercurio de vacío es lo mismo que decir menos 760 milímetros de mercurio. ¿Qué otras unidades tenemos? Pues el torr, ¿no? El bar, los micrones, que ya lo comentamos al inicio, ¿no? En las unidades que se miden en esta zona, ¿no? ¿Qué es lo que se usa en refrigeración, en los condensadores de vapor, ¿no? Para convertirlos en líquido? Se usa pues estos instrumentos. ¿Qué cosa es un bacómetro? Un bacómetro es el que mide presiones manométricas negativas, ¿no? El manómetro normal gira en sentido horario, el bacómetro gira en sentido antihorario, ¿no? Este es el cero, ¿no? Y cada vez se va haciendo más negativo, ahí tenemos menos 30 pulgadas de mercurio, o también en kilopascales menos 100 kilopascales, ¿no? Parte del cero y cada vez va siendo vacío en sentido antihorario, ¿no? Existen los manovacómetros, ¿no? Que es este de acá, ¿no? Que es un manovacómetro utilizado en aire acondicionado, en refrigeración, ¿no? Entonces acá tenemos la parte positiva, acá está el cero, ¿no? Y desde acá medimos presiones manométricas positivas hasta 300, 500, ¿no? Y este pedacito que están viendo ustedes acá es de las presiones manométricas negativas. Desde el cero, que es la presión atmosférica, hasta el cero absoluto, que sería este, ¿no? Que está acá. Entonces, vemos una zona positiva y una zona negativa. A esto se le llama manovacómetro, muy utilizado en refrigeración, muy utilizado en los condensadores, ¿no? Acá tenemos otro manovacómetro, un poco más claro, ¿no? Acá está el cero. Esta es la lectura positiva, esta es la lectura negativa, ¿no? De la presión, ¿no? Manométrica, presión manométrica positiva, presión manométrica negativa, es mano por la presión positiva y bacómetro por la presión negativa, ¿no? Acá este es exclusivamente bacómetro porque solamente mide presiones negativas, ¿no? Por debajo de la presión atmosférica, ¿no? Ya sea en kilopascales como menos 100, menos 80, menos 60, menos 40, o en pulgada de mercurio, que es más o menos los 760, es menos 30 pulgadas de mercurio, ¿no? En el extremo, este vendría a ser el cero absoluto, este vendría a ser la presión atmosférica en el caso del bacómetro. Acá está la presión atmosférica, ¿no? En el cero, ¿no? Manométricamente positiva, manométricamente negativa, ¿no? Y bueno,